Ya. Entonces, vamos a repetir. Lo primero que nos cuestionamos es si el marco conceptual es una norma o una guía, haciendo la diferenciación de que una norma, tal como lo dijo Javiera, en el fondo nosotros tenemos que acatarla, tal como viene, no podemos hacer cambio, por eso ahí es una adopción, no una adaptación de la norma de contabilidad. Por lo tanto, la norma se acata tal como viene expresada y traducida desde el inglés al español. En cambio, el marco conceptual, dijimos que iba a ser una guía que nos va a entregar las bases para la preparación y presentación de los estados financieros, es decir, un apoyo que vamos a tener para realizar nuestra labor contable. ¿Se entiende esa diferencia, verdad? Incluso, tal como lo dicen ustedes, el mismo marco lo señala. Vamos a continuar. ¿Saben ustedes cuántos y cuáles son los estados financieros? Luis Ayala, ¿estás por ahí para que puedas contestar? Ya. Joseph Ahumada. También tengo a Leandro Ahumada. Ya. Valentina Basáez. Ya. Valentina me dice que ¿cuántos estados financieros conoces tú? Ya. Valentina me dice en el chat que está el estado de resultado. Alison, ¿tú me podrías decir si existe más de ese estado financiero? Ya también está el de situación financiera, el de flujo de efectivo, y alguien más podría decir si falta alguno. El balance general. Ya, el balance general es el homólogo al de situación financiera. Ya, Laura, cuando te refieres al patrimonio general, cambios en el patrimonio, ahí lo aclara Sofía, ¿ya? Y me faltaría uno que generalmente, ahí está, Tamara Fuente indica notas. Entonces, son 5. El estado de situación financiera, que es el homólogo al balance general, el estado de resultados integrales, el flujo de efectivo, el estado de cambio en el patrimonio neto y las notas explicativas a los estados financieros. Si nosotros tomamos estos estados financieros y los comparamos con la norma nacional, en la norma nacional teníamos el balance general, el estado de resultado, el flujo de efectivo y estaban las notas. El gran cambio que hubo es en la incorporación del estado de cambios en el patrimonio neto, que si bien nosotros teníamos lo que se llamaba el estado en estados en los cambios de la posición financiera de la empresa, pero no estaba definido como un estado bajo una normativa. Y las notas explicativas, si bien existían, hoy el número de notas y lo que se ha incorporado de información cualitativa a ella ha sido un tremendo cambio para la información que se entrega a los que deben tomar decisiones con esta información financiera. Entonces estamos claros con que son 5 informes y los que aparecen aquí en pantalla, el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el flujo efectivo,
cambios en el patrimonio neto y las notas explicativas de los estados financieros son los estados que presenta una empresa privada que se acoge a la normativa de la Comisión para el Mercado Financiero y que están fiscalizadas por esta misma comisión ex SBS. Para los servicios públicos, tal como lo había señalado yo en el resumen que les había hecho, se agrega a estos estados financieros el estado de presupuesto, ¿ya? El estado presupuestario. Y para las pymes la verdad que los tienen todos, pero como ellos, ustedes me habrán contado que aún no inician el tema de la implementación de las IFRS, generalmente ellos resuelven los dos primeros, que es el estado de situación financiera y el estado de resultados integral. ¿Ya? Hay otras pymes que hacen los otros estados, pero para ellos es un poco más sencillo. ¿Y quién me puso ahí de...? Ya. Philip me pregunta si las notas serían como la información cualitativa que habla el marco conceptual. Ya, a ver, las características que debe contener la información que aparece en todos los estados financieros, no solamente en las notas explicativas. Recordemos que las notas explicativas en el fondo van a hacer un análisis de cada una de las partidas que van a aparecer en nuestros estados financieros, pero en general las características que aparecen de la información financiera en el marco conceptual se refieren a toda la información de todos los estados financieros. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Ya. Voy a Profesora, continuar. Dígame. las notas vendrían a ser, por ejemplo, como cuando las empresas publican hechos económicos o hechos relevantes, o es otra cosa totalmente No, distinta. los hechos relevantes es una nota más. Nosotros tenemos notas de criterios contables, tenemos notas de base de presentación y después hay una nota específica por cada una de la normativa. Al principio se cuenta como la historia, lo que se tomó para realizar la información, el tema de los riesgos, y después empieza a decir todos los criterios contables que se establecieron para informar y para levantar esta información financiera en los estados. Pero después viene una nota por cada una. Entonces, en esa nota tenemos NIC 2, NIC 21, NIC 16, NIC 37, y empiezan a hacer el desglose de información tanto cualitativa como cuantitativa. Ah, ya. ¿Se entiende eso? Sí, Ya. gracias. Ya, ahora yo les voy a preguntar, ¿cuáles son los elementos que constituyen estos estados financieros? ¿Qué es lo que nosotros visualizamos en los dos principales estados financieros? A ver si se acuerdan. Activo, pasivo, ¿Ya? Activo, pasivo. Patrimonio, Patrimonio, patrimonio. bien, ¿ya? Ingreso, gasto. Ingresos y gastos, ¿cierto? Ya, es decir, nosotros tenemos los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos y los gastos. Entonces, si nosotros hacemos una unión entre los activos, los pasivos y el patrimonio, nos vamos a encontrar que ellos son los tres representantes de qué estado financiero. El activo, el pasivo y el patrimonio, ¿dónde lo veo Situación yo? financiera. Situación financiera, muy bien, Camila. Y los ingresos y los gastos, Estado de resultados. estado resultado. Por lo tanto, Profe, ¿sí, lo que dice Camila? estado de resultado es resultados integrales. Sí, lo mismo. Ah, ya. Ya, Ya. gracias. Ingresos y gastos para estado de resultados integrales. Ahora, aprovechando que Camila me habló de la integralidad del estado de resultados, ¿por qué creen ustedes que se cambió a integral? Estado de resultado integral o integrales.
¿qué contendrá o qué diferencia habrá habido con el anterior estado de resultado que mostraba también ingresos y gastos? Pero ¿cuál será la particularidad que tiene este estado de resultado? ¿Quién sabe? Ya, Cristóbal me dice, integra las normas generalmente aceptadas. Ya, no va por ahí, va por otro lado que tiene que ver con las características que tienen estos ingresos y estos gastos. A ver si Porque alguien se acuerda. algunos gastos estaban activados tal vez, y al ser revalorizados, o sea, y viceversa, se produce cambio en el patrimonio, ¿o no? Nada que ver. Ya. ¿Alguien se acuerda de cómo eran los ingresos y los gastos antes? ¿Cuál era la separación que nosotros hacíamos de ellos? ¿Se acuerdan que había una división en relación que dependía de la operación que se realizaba y era cómo los ingresos y los gastos se iban a separar en operacionales y no operacionales, o ordinarios o extraordinarios? ¿Ya? ¿Se acuerdan algo de eso, no? Ya. Sucede que en este nuevo estado financiero no hay separación de ingresos ordinarios y extraordinarios, ni gastos operacionales y no operacionales. Es todo un conjunto. Por ejemplo, hoy día podríamos decir que dentro de los ingresos ordinarios o los ingresos de la operación, nosotros tenemos a los dividendos, los intereses, las regalías, aparte de las ventas. Y antes solamente se contemplaba, por ejemplo, las ventas. Y en el caso de los gastos, hay una separación en administración, tal como lo dice Bianca por ahí. También tenemos los de comercialización. El de producción, me imagino, Bianca, que te refieres al costo de la venta, que también está separado. Y además está incorporado el tema de entrega de información por segmentos. Más adelante, ya en Norma Contable 2, se ve los estados financieros, y entre ellos tenemos que revisar la NIF número 8, que se refiere a entregar información por segmento. Por ejemplo, un segmento podría ser una división entre la misma empresa, dentro de la misma empresa, o bien podría ser un negocio que está situado en otra ciudad. ¿Ya? Entonces, volvemos a nuestros estados financieros y a nuestros elementos de los estados financieros. Volvemos a repetir que tenemos estos 5 elementos, que son los activos, pasivos y patrimonio, que están relacionados con el estado de situación financiera, y los ingresos y gastos, que están relacionados con el estado de resultados integrales. Ahora, ¿cómo creen ustedes que yo relaciono? Ahora me voy a ir a una relación. ¿Cómo podría relacionar todos los estados financieros entre sí? ¿Por qué a estos dos de situación financiera y estado resultado le llamamos los básicos? ¿Y cómo ellos integran a un estado de flujo de efectivo, a un estado de cambio patrimonio, y cómo las notas se integran en esta gama de información financiera? ¿Alguna vez escucharon hablar de ello? Ya, si tuviese una pizarra les haría un dibujo, ¿ya? Pero yo les puedo contar, si nosotros tomamos el estado de situación financiera, está el activo, el pasivo y el patrimonio, ¿cierto? Ustedes me dijeron eso. Dentro de los activos, ya vamos a ver que se dividen en dos grandes grupos, corriente y no corriente. Dentro de los activos corrientes, yo tengo una cuenta que se relaciona con el efectivo y efectivo equivalente, que es lo que ustedes conocen como caja, banco, y ahora le vamos a agregar los depósitos a plazo a 90 días como tope. ¿Ya? Entonces, en esa cuenta de
efectivo y efectivo equivalente, nosotros vamos a tener un saldo. Un saldo que generalmente tiene que ser positivo porque yo no podría estarle debiendo dinero a alguien si no está documentado y tendría que pasar a un uso de línea de crédito o a un crédito de consumo, un préstamo en general. Entonces, si yo solo tomo la cuenta efectivo y efectivo equivalente que está la caja, el banco y los depósitos a plazo, solo esa cuenta se desglosa y se analiza en el estado de flujos de efectivo, que su sigla también es F, pero es estado de flujos de efectivo. Miren la importancia que tiene entonces. Por esa razón, cuando ustedes estaban en Fundamentos de Contabilidad 2, vieron un capítulo completo de lo que era el efectivo. ¿Se recuerdan de eso? Que vieron la caja y el banco. Y vieron lo importante que era controlar a través de una conciliación bancaria el banco y a través de arqueos de caja lo que estaba en caja. ¿Ya? Y los depósitos a plazo los controlamos porque los captamos o los colocamos este dinero en el mercado y también a través del banco yo hago el control. ¿Ya? Entonces nuestro F, que es el estado de flujo efectivo, viene a analizar la primera y gran cuenta de los activos corrientes en nuestro estado de situación financiera. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Si yo me voy al mismo estado de situación financiera, pero esta vez me voy al patrimonio, este patrimonio se va a desglosar en el nuevo estado de cambios en el patrimonio neto. ¿Ya? Es decir, se creó un estado financiero único solo para el patrimonio. Es decir, este estado del patrimonio neto desglosa todos los aumentos y disminuciones o cualquier cambio habido durante un periodo en el patrimonio. Ya vamos a ver que el patrimonio no solo aumenta con los aportes de los socios o disminuye por las distribuciones que se hacen, sino que hay otras cosas, debido a la aplicación de las normas, que hace disminuir o aumentar mi patrimonio. ¿Profe? Dígame. Este análisis sobre netamente en el estado de flujo efectivo para los, o sea, otra voz. El estado de flujo efectivo básicamente se enfoca en los activos corrientes, ¿cierto? Solamente, y en el único corriente que es el efectivo y efectivo equivalente, caja, banco y depósito. Pero esto se hace para que los distintos, ya sea inversionistas o agentes externos que están interesados en la entidad, conozcan realmente la obtención de dividendos, como dice la norma, o más información como más tangible. Ya, más información relacionada de dónde proviene el dinero o en qué te gastaste el dinero. Para ello es súper importante, si te dan un peso, saber la rentabilidad de ese peso, ¿cierto? Ya, entonces, el F lo que hace es que te dice, el dinero puede venir de las operaciones. Dígame. Es como también de lo que decía Filip y usted relacionado con la liquidez, como para ver la liquidez de la empresa. También se utilizan estos, que la caja, bueno, sabemos que es el activo más líquido, pero el F tiene 3 parámetros, que son el dinero proveniente de las operaciones, del financiamiento y las inversiones. Entonces, en el fondo, lo que tú tienes que explicar en el F, de dónde proviene el dinero, y tú le vas a decir, hay un porcentaje que viene de las operaciones normales, otro dinero que tuve que pedir prestado y otro dinero que lo invertí. Entonces, si uno dice un ejemplo de un ingreso de operación o de dinero de operación, las ventas es un ejemplo típico de las operaciones. El financiamiento, bueno, un préstamo bancario. Yo pedí dinero al banco. ¿Y en qué invertí? Recordemos que las inversiones son nuestras adquisiciones de activos fijos. Ya, compré una maquinaria.
Y esos serían como flujos positivos. Pero para vender tengo que comprar. Entonces, un flujo negativo operacional sería el pago de los proveedores, por ejemplo. Para el préstamo tengo que pagar las cuotas y los intereses. Para la maquinaria puedo darle algunas bajas o también puedo tener las ventas de estas maquinarias. Entonces, este estado de flujo, fíjense que es tan complejo que tenemos la NIC 7 para solo ver lo relacionado con el estado de flujo efectivo. ¿Y dónde lo revisan ustedes? En la contabilidad superior 1, parece. En esa asignatura solo ven F. Solo ven F. Pero en el fondo lo que yo les quiero decir, que estamos viendo la relación entre los estados financieros. Son 5. El estado de situación financiera en su cuenta principal efectivo equivalente, que es un activo corriente, desglosa o se desglosa este saldo neto en el F, que es el estado de flujo de efectivo. ¿Ya? Y después nos habíamos pasado al patrimonio y dijimos que existía o se creó el estado de cambio en el patrimonio neto para desglosar toda la información relacionada con el patrimonio, todas sus modificaciones, todos sus aumentos y sus disminuciones. ¿Ya? ¿Alguien me podría decir cuál es el gran aumento del patrimonio? ¿Por qué aumenta el patrimonio? Utilidades. Ya, las utilidades, que sería el resultado, ¿cierto? Y eso viene, ¿de dónde vienen las utilidades? De las ventas. ¿Ya? Eso quiere decir que viene de las operaciones normales, ¿cierto? O también podrías tener otra utilidad que no venga de la venta de mercadería o de la venta de existencia. Yo creo que sí, puede ser de acciones que posea la empresa a su nombre. El aporte de los socios. Los aportes de los socios ya también es un aumento de patrimonio, pero la Javiera me dijiste perdón, que no te escuché bien. Que estaba pensando que podían ser igual acciones que posea la empresa a su nombre, pero no sé si eso es posible. Pero ahí tendrías que ver la adquisición de nuevas acciones o la venta con sobreprecio. Porque la acción misma, que si tú la compras, es una inversión para ti y se va a ir para el lado de los activos. ¿Ya? El resultado de esa adquisición, los intereses o los dividendos que te van a distribuir, pudieran aumentar tu participación en ese patrimonio donde estás comprando las acciones. ¿Ya? Ya, y así como hay aumento, ¿qué puede provocar disminución? Las pérdidas, los retiros. Las pérdidas ya, los retiros. En general, todo aquello que signifique gastos, costos, ¿cierto? Eso provocan disminuciones del patrimonio. Ya. Ya. Pasemos ahora, ya conectamos el estado de situación financiera con el F, lo conectamos con el estado de cambio en el patrimonio neto y ¿cómo conecto yo el estado de resultados integrales con el estado de situación financiera? ¿De dónde obtengo la información o cómo se relaciona uno con el otro? ¿En qué parte del activo, pasivo, patrimonio encuentro la relación con el estado de resultados integrales? ¿Hay alguien que me pueda contestar? ¿Sofía? Ya, la Bianca, sí, Bianca, en el patrimonio se encuentra la utilidad del ejercicio o el resultado del ejercicio que nosotros lo llevamos al patrimonio. Recuerden que hacemos cuadrar nuestro estado de situación financiera agregando el resultado del ejercicio.
¿Ya? Por lo tanto, una partida del patrimonio que se llama resultado del ejercicio, o como lo vamos a ver más adelante, es la última línea del patrimonio, se relaciona con nuestro estado de resultado. Es decir, esa única línea se abre en un tremendo estado que son los ingresos y los gastos. Ya. ¿Y cuál me faltaría ahora? Me faltaría integrar el tema de las notas explicativas. Profe, disculpe, ¿cómo se Dígame. llamaba la partida en que lo relaciona? El resultado del ejercicio, ¿Sí? ¿ya? Es la última línea que está en el patrimonio, pero después cuando ustedes vean los estados financieros bajo IFRS, se van a dar cuenta que no aparece tal como yo lo había aprendido como resultado neto del ejercicio, sino que va a aparecer ya distribuido en resultados acumulados o reservas, ¿ya? Se nos desaparece la última línea del resultado neto, pero se asume que ya se distribuye en resultados acumulados o reservas. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Ya. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Cómo relacionamos entonces las notas con todo este cuadro que yo he creado de relacionar mi estado financiero situación con el F, con el estado de cambio en el patrimonio neto, con el estado de resultados integrales? ¿Cómo ahora hago que estas notas participen de este conjunto que yo he hecho de relaciones? ¿Será que las notas le sirven a un solo estado o le sirven a todos los estados? A todos los estados. A todos los estados. Es decir, vamos a tener un gran paraguas que va a coger al estado de situación financiera, al estado de resultado, al estado de flujo, al estado de cambio en el patrimonio neto, y por lo tanto nos va a empezar a describir cualitativa y cuantitativamente cada uno de los elementos que constituyen estos estados financieros. Ya, por eso las notas, a pesar de que uno no le ve la importancia que merecen, las notas en este minuto son cruciales y son importantes, porque no hay otra forma de conocer cuáles son los criterios contables, las bases contables o las bases de presentación que ha utilizado la empresa para registrar cada hecho económico que ocurre en ella en un periodo determinado. Ahora, estos estados financieros que hemos revisado el día de hoy siempre van a tener un periodo contable, desde un inicio hasta un término, y que nosotros a ese periodo le llamamos periodo contable, y es el que nosotros analizamos cada vez que nos piden hacer el análisis financiero. Por ahí Daniel hablaba de la liquidez. Bueno, la liquidez es parte de un análisis financiero que nosotros llamamos ratios, y la liquidez es un ratio que se define para analizar financieramente estos estados, ¿ya? Pero después cuando yo los haga hacer algunos trabajos con los estados financieros, se van a dar cuenta que las notas son interminables y entregan mucha información para los usuarios de ella, ¿ya? ¿Se entendió más o menos lo que yo quise decir? Sí. Ya. Profesora. Ya, me voy a devolver, porque tenía como adelantado, ya. Esta parte de aquí, ya. No sé si ustedes saben, pero los activos y los pasivos se dividen en corriente y no corriente. Y el punto de partida para saber efectivamente qué es corriente y no corriente se refiere a tomar en consideración la duración del ciclo normal de operaciones. Entonces,
cuando estamos hablando del ciclo normal de operaciones, generalmente uno piensa en la barrera de los 12 meses, ¿sí o no? Pensamos en 12 Sí. meses cuando hablamos de ciclo normal de operaciones. Ya, pero yo les puedo contar que hay empresas que su ciclo normal de operaciones no son 12 meses. Piensen en una salmonera, piensen en una agrícola, piensen en una pesquera, piensen en una forestal, ¿ya? Cuyos procesos productivos, que tienen relación con este ciclo normal de operaciones, duran más que un año. Entonces, el corte que se hace para definir qué es corriente y no corriente ya no serían los 12 meses. Cuando se desconocen los ciclos normal de operaciones o una empresa no es capaz de definirlo, se lleva a los 12 meses. Ya vamos a ver ejemplos para que ustedes discriminen qué es corriente y no corriente. Ahora, ¿por qué será tan importante definir en estos apartados de corriente, no corriente, activo, pasivo? ¿Para qué será tan importante separar lo corriente de lo no corriente? ¿Ustedes saben cómo se compone un activo? ¿Qué es el activo? ¿Qué dijimos que era un activo? Son los recursos que, perdón que está mi perro, Ya. son los recursos que uno puede hacer efectivo en el corto plazo. Ya, y si yo te digo una maquinaria, ¿es un activo? Sí, también es un activo, Ya, pero entonces, que uno la puede vender y la puede hacer efectivo. ya, pero a corto plazo, Son recursos donde uno puede obtener un beneficio. ya, ya, por ahí vamos, ¿cierto? Hoy día yo no hago la separación si el activo me va a durar 1 año, 2 años, sino que lo voy a llevar por la característica si genera o no genera beneficios para la empresa, ¿ya? Y por lo tanto, si no genera beneficio, su clasificación no va a ser activo y va a ser gasto. Se va a ir al estado de resultado. Entonces, cuando nosotros pensamos en el activo, y si nosotros hiciéramos un rectángulo y nosotros pusiéramos al activo, al pasivo y al patrimonio, en el activo, en este rectángulo que se me forma del activo, están las inversiones. Por lo tanto, los activos en las empresas representan inversiones. Y las inversiones generalmente generan beneficios, ¿cierto? Que es lo que uno espera. Y por el lado del patrimonio yo tengo el financiamiento, que la pregunta es, ¿de dónde viene el dinero que la empresa ha utilizado? O viene de tercero, que sería el pasivo, o proviene de los dueños, que es el patrimonio. Por lo tanto, yo tengo una igualdad aquí, que la inversión es igual al financiamiento. Entonces, cuando se habla de inversión, nosotros vamos inmediatamente, son los activos. Por eso cuando Javier habló de la adquisición de las acciones, yo dije, ya, pero esa es una inversión. Tú compras acciones y estás haciendo una inversión, ¿ya? Y cuando pides dinero prestado, ya sea a terceros o a los dueños, estamos hablando de financiamiento. Tenemos que encontrar un financiamiento. Y es allí donde se espera que esta proporción del dinero que pides a tercero o del dinero que te prestan los dueños, la idea es que no supere el 50%, para que la empresa no se descapitalice ni se sobrecapitalice, porque la idea tampoco es que los dueños estén prestando dinero cada vez que la empresa no lo hace bien en sus operaciones, ¿ya? Pero eso es una cosa súper entretenida, pero está ligado más a la finanza. Pero bien, porque los activos generan beneficio económico futuro y yo tengo que decidir si son activos o son gastos. Ya, entonces, volvamos a este ciclo normal de operaciones. Entonces vamos a tener empresas que van a tener más de 12 meses para un ciclo normal y hay una cuestión tributaria que los obliga
a presentar información cada año y que estamos viviendo el proceso en el mes de abril. ¿Qué es lo que yo hago ahora en el mes de abril? La operación renta. La operación renta, ¿cierto? Entonces la operación renta, si tú te fijas, independiente de tu ciclo normal de operaciones, te está obligando a presentar un estado tributario, porque no es un estado financiero, es un estado tributario, con un periodo de 12 meses. Entonces nosotros tenemos esta dualidad de contabilidad tributaria con la contabilidad financiera, y por lo tanto, algo me pasó. Ya, entonces tengo esta dualidad de la contabilidad tributaria con la contabilidad financiera que me obliga, en definitiva, a pesar de que yo tenía mi ciclo normal de operaciones 2 años, me obliga a hacer un estado tributario por 12 meses o un año. ¿Ya? Ojo, el tema de tributario lo revisamos en la NIC 12, que son impuestos diferidos. Eso también lo va a ver usted en contabilidad superior, porque es un tema muy importante, es un tema de mucha trascendencia, porque esta NIC es la que nos relaciona con el tema tributario, que es una cosa que nosotros no podemos dejar de lado, a pesar que llevamos contabilidad financiera, no se puede dejar de lado el tema tributario. Y ahí, afortunadamente, la NIC 12 lo recoge para definir las diferencias que podamos tener entre lo financiero y lo tributario, y por lo cual vamos a tener que pagar el tributo de impuesto a la renta todos los años, o el tema del IVA todos los meses. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, Ya. profe. Dígame. Entonces habría que hacer como una especie de, como quizás no adelantándose un poquito, pero una especie de conciliación ambas contabilidades en algún momento. Sí, exactamente eso es lo que se hace. Se hace una comparación en tu balance tributario versus el balance financiero y levantan las diferencias que se puedan producir entre lo que tú hiciste financieramente y lo que la ley de renta te está obligando a hacer. ¿Ya? Y por eso se levantan las diferencias temporales y las permanentes. Ah, ya. ¿Ya? Eso también lo tienen que ver en tributaria. ¿Alguien tiene impuestos ya? No creo que hayan hablado del impuesto renta todavía, ¿cierto? Los que están en esta asignatura van en impuesto 1, que se refiere a las generalidades del Código Tributario y al IVA, ¿cierto? Renta todavía no lo ven. Sí, no ¿Sí? tengo el IVA solamente. Ya, a lo mejor hay algunos más adelantados que pudieran estar más arriba. Ya. Pero es solamente, les expliqué el tema de la NIC 12 para que ustedes vean de que no se deja fuera. No podemos dejar afuera, o sea, yo no puedo hacer solamente contabilidad financiera para cumplir con el IASB y las normas internacionales de información financiera y dejar de lado lo que es el tema tributario. ¿Ya? En la contabilidad de una empresa tiene que cumplir con ambas Con miras. ambas, porque para eso está el decreto ley de la ley de la renta, y está el IVA también. Profe, Dígame. ¿qué pasa cuando una empresa tiene que cumplir con las normas GAP? Ah, ya. Lo que pasa que en este minuto el IASB, no sé si lo vieron en una lámina por ahí, y el FASB, ¿ya? O el IFAC, se están poniendo de acuerdo. De hecho, este marco conceptual fue un acuerdo que hicieron en el IFAC con el IASB. Se pusieron de acuerdo, porque hace rato ya que ellos venían con esta discusión, porque todavía tenemos las normas GAP, tenemos a las IASB, por lo tanto, todavía no se ponen de acuerdo en cuál de las dos normas va a prevalecer. Pero en este minuto, afortunadamente se pusieron de acuerdo en este marco conceptual. Y lo que se hace, si una empresa, por ejemplo, tiene que enviar su estado financiero
donde todavía existen las normas GAP, tiene que transformar su estado financiero en estas normas. Es decir, estaría obligada, porque en ese país, que en este país sería Estados Unidos, ¿cierto?, que es uno de los representantes mayores de lo que son las normas GAP. De los pocos. ¿Ah? De los pocos. No sé si el COVID-19 va a empezar a molestarlos también ahí. Entonces, en definitiva, lamentablemente, si una empresa tiene que emitir y entregar estado financiero donde tiene inversión y llevan otro tipo de normas, van a tener que transformar su estado financiero. Pero el que se queda en el país es la que él hizo a través del IASB. Ahora, generalmente los que transforman los estados financieros o los acomodan o los adaptan a sus normas son las casas matrices. Ellos son los responsables de hacer estas conciliaciones y estas consolidaciones de estado financiero. Y es por eso que puede ser que, tal como lo dijimos nosotros por ahí, que nosotros no teníamos corrección monetaria o no aplicábamos corrección monetaria porque dejamos de ser un país hiperinflacionario hace rato, pero si vamos a un país donde sí se aplica la NIC 29 porque tienen efecto hiperinflacionario, tienen que aplicar la NIC 29. ¿Ya? Esa es como la diferencia que nosotros hacemos con esta aplicación de las normas. Disculpe, profe. Dígame. ¿A qué se refiere con hiperinflacionario? Ya. Inflacionario sería, por ejemplo, que yo tuviese un 30% de IPC anual por un periodo consecutivo de 3 años, acumulado. Hoy día la inflación en Chile llega al 5%, 4%, ¿eso anual, más o menos? No es mucho, Sí, ¿cierto? no. Ya, pero hay países donde su inflación Argentina. sí, llega al 40, al 30. Es realmente... ¡Presente! ¿Quién dijo presente? ¿O es Argentina? No sé quién me dijo, a ver. O Venezuela, que su inflación era del 1900%. Sí, lo que pasa es que Venezuela, yo creo que hay cosas buenas y cosas malas, pero se disparan y ahí todo tipo de información financiera que podamos entregar o tomar, hay que dejar de lado. Siempre que uno toma decisiones o revisa las cifras que existen, el tema inflacionario hay que dejarlo de lado en ese tipo de análisis, pero es bastante considerable en algunas partes. Ya, no sé quién me saludó al final, o se equivocó. Ya. Yo les traía aquí unos pequeños casitos para que nosotros pudiéramos identificar los activos y pasivos, si eran corrientes o no corrientes, dependiendo del tipo de empresa que se trataba. Yo elegí una salmonera, cuyo ciclo normal de operaciones de 18 meses, una agrícola con 24 meses y una empresa comercial con 12 meses. Entonces, yo listé hechos y con algunas características para que ustedes pudieran definir si son activos corrientes o no corrientes, o si son pasivos corrientes o no corrientes. Ya, no sé si tienen un cuaderno por ahí, pueden ir anotando. Y antes que yo les dé la respuesta, lo podamos revisar. Y aquí me voy a tomar de mi listado. Ya. Por ejemplo, nosotros tenemos el dinero proveniente de las cobranzas a los clientes depositado en una cuenta corriente de la empresa. De acuerdo a lo que nosotros vimos, inmediatamente, ¿qué es lo que usted me tendría que responder? Si es un activo o un pasivo.
Activo. Activo, ¿cierto? Ahora, ¿me es difícil diferenciar si es corriente o no corriente? ¿Es corriente? Es corriente, ¿verdad? Entonces, uno podría decir que independiente del tipo de empresa de que se trate y de su ciclo normal de operaciones, sea 12, 18 o 24 meses, el dinero proveniente de las cobranzas de los clientes que está depositado en una cuenta corriente de la empresa siempre va a clasificarse como un activo corriente, ¿cierto? Cierto. Cierto, ya. Ojo con eso. Es decir, aquí no amerita un análisis del ciclo normal de operaciones porque tal como lo vimos, el dinero que está representado en el efectivo y efectivo equivalente es el activo más líquido que tenemos y por lo tanto hay que resguardar. Entonces, en este caso, el dinero que está en una cuenta corriente es un activo corriente. Entonces ahí no vamos a hacer separación entre lo que es una empresa salmonera agrícola o comercial. Este otro es distinto, porque aquí se trata de un crédito de consumo. Ustedes saben lo que es un crédito de consumo, ¿cierto? Dinero que yo pido prestado al banco para pagar cosas que son de primera necesidad o urgente, no para comprar una casa, por ejemplo, un departamento, pero sí podría con un crédito de consumo comprar un automóvil. Tomado, dice, por la empresa en 60 cuotas mensuales. Ahí yo tendría que hacer diferencia para una empresa salmonera agrícola y comercial. Sí. Yes. Ya, veamos. ¿Quién me dice qué pasa con la empresa salmonera? ¿Cómo podríamos clasificar corriente y no corriente? Los primeros 18 cuotas serían corrientes. Ya, las primeras 18 cuotas serían corriente y las restantes 42 serían no corrientes. Ya, entonces para No la empresa corrientes. salmonera, que su ciclo normal es de 18 meses, las primeras 18 cuotas irían a un pasivo corriente y las otras 42 a un pasivo no corriente, ¿cierto? Ya, ¿quién me contestó? Filip. Yo. No, Leandro. Leandro. Ya. ¿Qué pasa con la empresa agrícola? Sería lo mismo. Los primeros 24 meses serían Los 24 corrientes. meses, bien. Y Sería el pasivo resto sería corriente. no corriente. Y las, ¿cuánto sería? 38. 36. Las 36, pasivo no corriente. Ya, y para el caso de la comercial, Las primeras 12 cuotas serían las corrientes. primeras pasivo corriente y las otras que son 48, pasivo no corriente. ¿Sí? Ya. Entonces, si ustedes se fijan que un mismo hecho económico, que en este caso es un crédito solicitado como parte del financiamiento de la empresa a 60 meses, es decir, tengo que pagar 60 cuotas, para la clasificación entre activo y pasivo corriente, en este caso sería pasivo corriente y no corriente, yo tengo que tomar en cuenta el ciclo normal de operaciones para llevar a corriente hasta el ciclo y después del ciclo a no corriente. ¿Se entiende eso? Ahora, si yo tengo una deuda con los proveedores a 15 meses, es decir, en 15 meses más tengo que pagar a los proveedores. ¿Habría alguna diferenciación entre la empresa salmonera, agrícola o comercial? Sí. En ese caso, la salmonera y la agrícola tendrían pasivos corrientes y la empresa comercial tendría 12 pasivos corrientes y 3 pasivos no corrientes. Ya. Como el ciclo
de la salmonera y de la agrícola son 18 y 24, los 15 meses quedan dentro del corriente. Y en el caso de la empresa comercial, como su ciclo llega hasta los 12 meses, sería no corriente. Entonces, para la agrícola y la salmonera sería un pasivo no corriente, y para la comercial sería un pasivo corriente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ya. Ya. Vamos ahora a las existencias disponibles en el inventario relacionados con suministros y materiales en general necesarios para cumplir con las operaciones. ¿Qué pasa con las existencias? Las Serían existencias Activos son activos. corrientes. Ya, son activos corrientes, ¿cierto? Es decir, independiente del ciclo normal de operaciones, la existencia siempre van a ser corrientes, porque tienen que estar disponibles para la venta. Y si las llevamos al no corriente, no van a estar disponibles para la venta. ¿Se entiende eso? Cuando revisemos la NIF 5, nosotros nos vamos a percatar de que hay activos no corrientes que uno los dispone para la venta y los tiene que reclasificar al activo corriente. Por lo tanto, te obliga a todo aquello que quieras vender a llevarlo al corriente. ¿Ya? Aunque yo quiera vender una maquinaria, no la puedo dejar en el no corriente, la tengo que llevar al corriente. ¿Se entiende eso? Pero ahí vamos a revisar la NIF número 5. Ya, veamos, maquinaria, vehículos y equipos. ¿Qué son? ¿Son activos? ¿Son pasivos? Activos no Activos no corrientes. corrientes. Activos no corrientes. Activos no corrientes. ¿Por qué? Porque ya dijimos que esto se compran generalmente para hacer una inversión en la empresa, a pesar de que hoy día la NIC 16 me da la opción de venderlos, pero yo tengo que tomar esa decisión y decir qué es lo que voy a hacer con ellos. Pero generalmente todo lo que se compra de maquinaria, vehículo, equipo, son activos no corrientes. Y por lo tanto van a conformar la inversión y en realidad la mayor inversión de las empresas. ¿Ya? Bien, vamos bien hasta ahora. ¿Estoy hablando sola o todavía tengo gente? Sí. Todavía hay gente, ya. Estamos acá. Dinero colocado en la banca a través de depósitos a plazo por 90 días. Ya, algo dijimos de eso. Depósito a plazo 90 días. ¿Qué será? ¿Activo, pasivo? Activo corriente. Un activo corriente, ¿cierto? Sí, porque antes dijo lo de lo efectivo, algo así. Exactamente. Recién hablé del efectivo equivalente y que los depósitos a plazo también iban a estar considerados allí. Por lo tanto, este depósito a plazo a 90 días, independiente del ciclo normal de operaciones, se va a ir a un activo corriente y más encima va a formar parte del EFE, del efectivo equivalente. Era como lo que salía en el ejercicio, profe, de la prueba de diagnóstico, del documento Sí. que estaba en caja, que pasaba a plazo. Esa letra por cobrar, ¿cuántos días tenía? 90, si no me equivoco. Ya, pero era un documento por cobrar, ¿cierto? Sí, No era un depósito a plazo. sí, era un documento. Ya. Vamos ahora al dinero colocado en la banca a través de depósito a plazo, pero ahora por 30 meses. ¿Ahí haría la diferencia? En 30 meses más, vence mi depósito a plazo. Según los periodos operacionales de cada empresa, ¿Ya? pero también se dividirían, ¿no? En corriente y no corriente. Exactamente, porque ya el que tiene 12 meses, esto sería activo no corriente. El que tiene 24 meses y a 24 meses y a 18 meses, igual sería no corriente, porque este vence en 30 meses más. Por lo tanto, supera cualquier ciclo operacional. Por lo tanto, este sería un activo no corriente. Ya vamos a ver
en la lámina ¿Por qué siguiente, no corriente? porque supera todos los ciclos, porque no es 30 cuotas, Ah, sino no se que divide vence a como lo 30 otro. meses. En 30 Ah, meses ya, vence. ¿Se entiende eso? sí. Ya. Y finalmente dice, préstamo conseguido en el banco para pagar deudas con acreedores, pagadero en 30 cuotas mensuales. Ya. Entonces aquí este Ese sí préstamo, se divide. este sí, ¿cierto? Ya, para el de 18 meses, ¿cuánto sería corriente y cuánto sería no corriente? 18 corriente Ya, y 22 no corriente. 22 no corriente. Para el de 24, 24 corriente 16. Y 16 no 16 corriente. no y corriente. 16 no 16. corriente. Y para el 12, 12 corriente y 28 no 28. corriente. Ya. Veamos. Veamos ahora si lo que dijimos es más o menos lo que pensamos. Ya. Vamos a volver a repasar. El dinero que estaba disponible en la cuenta corriente, dice, para las 3 empresas, independiente de cuánto sea la duración de su ciclo normal de operaciones, el dinero que se deposita o transfiere a una cuenta corriente representa un activo corriente. Y ahí yo les puse la cuenta efectivo y efectivo equivalente, para que nos vayamos acostumbrando a que ahora vamos a tener otros tipos de cuentas. ¿Ya? En el caso del crédito de consumo a 60 meses para cada una de las empresas sería lo siguiente. ¿En qué cuenta lo vamos a llevar? Fíjense, obligaciones con instituciones de crédito. Ahí tengo un error. La empresa salmonera, dijimos, las 18 primeras cuotas serán pasivo corriente y las restantes 42 cuotas representarán un pasivo no corriente. Eso estaba bien, lo habíamos dicho. La empresa agrícola, las 24 primeras cuotas, dijimos que sería un pasivo corriente y las 36 serían un pasivo no corriente. Bien. La empresa comercial, las 12 primeras cuotas, un pasivo corriente y las restantes 48 serán considerados pasivo no corriente. Bien. Yo voy a hacer un tic aquí porque eso lo hicimos correctamente. Ya, fíjense en la cuenta, obligaciones con instituciones de crédito, y esta cuenta existe tanto para lo corriente como no corriente. ¿Ya? Vamos a ver la otra. La deuda con los proveedores dijimos que estaba pagadera en 15 meses más. Para todas las empresas representa un pasivo no corriente, ya que supera el ciclo normal de operaciones. ¿Y en qué cuenta lo vamos a llevar? Fíjense, otros pasivos no corrientes. No tenemos una cuenta que diga acreedores comerciales ni proveedores, sino que dentro de la estructura que se les dio al estado de situación financiera, vamos a encontrar la cuenta otros pasivos no corrientes. Para el caso de los suministros, los materiales independientes de la duración del ciclo normal de operaciones, dijimos que estos serán activos corrientes, cuenta inventarios. Ya, dijimos que independiente del ciclo normal de operaciones, las existencias corresponden a un activo corriente y que están en la cuenta inventario. Para el caso de los activos fijos, dijimos maquinaria, equipos, vehículos, que se utilizan en las actividades, no importando el tiempo que fije su ciclo de operación, serán activos no corrientes y tendrán que ser llevados a la cuenta propiedades, plantas y equipos. También es una cuenta nueva. Los depósitos a plazo tomados 90 días para las 3 empresas representan un activo corriente, tal como lo dijimos en la cuenta efectivo y efectivo equivalente. Para el depósito a plazo a 30 meses, para todas las empresas es un activo no corriente, también lo dijimos, dado que la duración supera el periodo de los ciclos normales de operaciones. Y en el caso del préstamo bancario lo dividimos en también obligaciones con instituciones financieras de crédito. La empresa salmonera, 18 primeras cuotas corrientes, las 22 no corrientes. Agrícola, 24 primeras cuotas pasivo corriente y las 16 no corrientes. Después tengo la empresa comercial, 12 primera cuota, un pasivo corriente y las restantes
no corriente. Tengo una diferencia, ¿sí o no? ¿Alguien se fijó en la diferencia que tenemos? Profe, le iba a pedir que explicara la respuesta número 3. Sí, justamente, déjame ver aquí. Ya, tengo diferencia en la número 3, porque nosotros habíamos dicho que las deudas con los proveedores, pagaderas en 15 meses más, para todas las empresas representa un pasivo no corriente, ya que supera el ciclo normal de operaciones. Y la verdad que solamente era pasivo corriente para la de 12 meses, ¿cierto? Para la empresa comercial, porque las otras tenían un ciclo de 18 y 24. Por lo tanto, para ellas sería corriente, ¿sí? Ya, entonces aquí tengo la diferencia, esa la vamos a cambiar. Es correcto lo que nosotros habíamos hecho el análisis, de que solamente para la empresa comercial es pasivo corriente, porque su ciclo es 12 meses, y para las otras dos empresas, que el ciclo es más que 18, o sea, es 18 y 24 más que 15, para ellos es un pasivo corriente. Profe, ¿y en la empresa comercial que sus operaciones duran 12 meses, es completamente no corriente o igual se consideran como 3 meses no corriente? O No, lo que pasa es que como tú a los proveedores le tienes que pagar en 15 meses más, no 15 cuotas. Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, esta parte que tenemos acá la vamos a corregir porque lo correcto es decir que para las empresas salmoneras y las empresas agrícolas que tienen ciclo normal de operaciones de 18 y 24, los 15 quedan dentro del corriente. Y solamente para la empresa comercial se va a ir al no corriente. ¿Ya? Entonces, para la agrícola y salmonera, la cuenta que vamos a utilizar se llama acreedores comerciales. Y para la empresa comercial se llamaría otros pasivos no corrientes. ¿Ya? Eso yo lo voy a corregir antes de subirlo al aula. Bien. Y eso parece que era... Esa era la única diferencia que teníamos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Puedo continuar o hay alguna otra pregunta? Voy a tomar un poco de té. ¿Dónde tendré mi chat? Ya. Quiero ver, la 11:23, todavía me quedan unos minutitos. Ya. Entonces, así como revisamos el activo y el pasivo, también tenemos los ingresos y gastos. Y para poder definir los ingresos y gastos que van a estar en el estado de resultado, uno se pregunta, para poder relacionarlo, si hay alguna relación con el patrimonio, los activos o los pasivos. ¿Qué creen ustedes? ¿Con qué se relaciona en primer lugar o se relacionan en primer lugar los ingresos y los gastos? ¿Con el patrimonio, los activos o los pasivos? ¿Qué dijimos cuando hicimos el análisis de los estados financieros? ¿Cuál es su primera relación y con qué? ¿Hay una relación base, había dicho? ¿Ya? ¿Con cuál? ¿Patrimonio, activos o pasivos? O sea, lo primero que dijo que los estados financieros tienen la base de que se conforman de activo, pasivo y patrimonio. Ya. Por lo tanto, los ingresos y los gastos. ¿En qué apartado de ese estado de situación financiera lo relacionas? Es que está como todo interrelacionado para mí. Porque los ingresos como caja están en los activos. Se encuentran en los activos, en la cuenta de la naturaleza de los activos. Los gastos los podemos encontrar en los pasivos mediante cuentas que pueden ser como préstamos.
Pero eso sería como inversión, no sería como un gasto. Ah, no sé, ya me confundí. Ya, pero pensemos lo primero que habíamos dicho. Habíamos dicho que dentro del estado de situación financiera teníamos el patrimonio y teníamos una última línea que se relacionaba con el resultado neto, ¿cierto? ¿Sí? Ya, entonces lo que nosotros podríamos decir, en primer lugar, que los ingresos y los gastos tienen una relación directa con el patrimonio. ¿Por qué razón? Porque se sabe que los ingresos y los gastos representan un aumento, en este caso los ingresos, o una disminución, los gastos de este patrimonio. Entonces, por eso uno dice que la relación de los ingresos y gastos tienen una relación directa con el patrimonio. Porque cuando uno tiene un ingreso, dice, ah, hay un aumento del patrimonio. Cuando tengo un gasto, tengo un costo, dice, hay una disminución del patrimonio. ¿Sí? Pero nosotros también aprendimos que los ingresos también representan aumento en los activos y disminución en los pasivos. Y los gastos representan disminución en los activos y aumento en los pasivos. Por eso, en el fondo, uno dice, ay, si yo tengo una venta y el cliente me paga al contado, ¿acaso ese dinero no entra a caja? Entonces estaría aumentando un activo. ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que esto se vio con la Berta Silva en su libro? ¿Se acuerdan o no? Que hacían esos ejercicios del aumento y la disminución de los pasivos. Pero en definitiva, los ingresos y los gastos también están relacionados con los activos y los pasivos. Pero la relación directa es con el patrimonio porque el marco conceptual lo define de esa manera, que representan aumentos y disminuciones del patrimonio. Pero lo que hace es que, fíjense aquí, distinto de los relacionados con las aportaciones, que serían los ingresos, o distribuciones con los gastos de los tenedores de derechos sobre el patrimonio. Ya, en el fondo, los tenedores de derechos sobre el patrimonio son los inversionistas y son los dueños de ese patrimonio. ¿Ya? Recuerden que hay traducción del inglés al español y por lo tanto las palabras a veces nos confunden. Por lo tanto, Profe, dígame. una cuenta de ingresos así, por ejemplo, que afecte en este caso, sería como ingresos por venta. Ingresos por venta, sí. Y acuérdate que no solamente tienes venta, puedes tener intereses, puedes tener regalías, puedes tener donaciones. Por colocación de acciones igual. Sobre colocación. También los dividendos. Todos esos son ingresos. Por eso en este nuevo estado integral no hay diferenciación de dónde proviene el ingreso, sino que más bien que tiene una característica que aumenta este patrimonio. Fíjate que la definición de ingreso no dice que proviene de las ventas, sino que produce aumento del patrimonio. Lo único que está pidiendo que sea distinto de los aportes que hacen los dueños o de la distribución de dividendos que se llevan los dueños en el caso de la disminución. ¿Ya? Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Esto es como súper entretenido, pero a veces uno igual como que se enreda un poquito. ¿Ya? Ya. Y parece que era eso. Sí. O sea, que el apellido solamente, el apellido de la, por decirlo de alguna forma, de cómo va a ser ese ingreso o gasto, va a ser lo que nos va a definir en este caso. O sea, si va a ser por parte de los tenedores en este caso, ahí sí va a estar relacionado a patrimonio. O me enredé. Claro, porque cuando... Y lo otro va a ser activo o pasivo. Ya, lo que quiere decir aquí el marco conceptual es que tú no consideres dentro de un ingreso
el aporte que hace el dueño, porque eso es parte de su compromiso. Cuando él dijo accionista, acciones por suscribir, ¿cierto? Y se comprometió con que iba a aportar e iba a pagar. Por lo tanto, eso dijo, no es un ingreso del ciclo normal de operaciones, sino que más bien es un aporte que él está haciendo o está pagando su compromiso. O cuando yo le estoy entregando a él dividendos, no es un gasto para la empresa, no es una disminución del patrimonio, sino más bien es algo que yo le tengo que dar por la inversión que él hizo de ese dinero en la empresa. Esa es como la separación. Lo ideal sería que nosotros en este estado de resultados integrales mostráramos lo que se relaciona con el ciclo normal de operaciones y separemos lo que es el aumento de los dueños y el retiro del dueño. ¿Ya? En las sociedades anónimas, no sé si ustedes pudieron revisar estos estados financieros o no tuvieron tiempo de revisar estados financieros. ¿Alguien me puede decir? Revisamos el estado de cambio en patrimonio. Ya, el de patrimonio lo revisaron. ¿Como estado de cambio en el patrimonio? Yes. Ya. Ya. Entonces, ahora ya vamos a terminar porque hemos estado casi 1 hora y media con ustedes. Vamos a terminar diciendo de que aparte de todo lo que nosotros hemos conversado acá, el marco conceptual también trae el tema de las características. Mañana van a revisar con la profesora Ingrid Solís. Ella ha preparado unos juegos didácticos para que puedan ver el capítulo 1, 2 y 3, parece, y ahí van a ver el tema de las cualidades. Ya, hay algunas personas que la verdad que tenían mala señal y están pidiendo que le podamos mandar la clase, ¿ya? Una vez que yo termine la clase, el reporte sale en unos minutos más y ahí yo voy a tratar de enviarles la clase. Por último, el que la necesita, no sé si la subo al aula o se las envío al correo. Ya, vuelvo a repetir entonces, mañana van a tener una actividad con la profesora Ingrid. Necesito que estén conectados, por favor, a las 3:30, porque van a revisar el tema de las cualidades de la información y van a revisar el tema de los estados financieros nuevamente. Ya, Javiera, la voy a subir al aula mejor. Ya. Y van a desarrollar la guía. La guía, vuelvo a insistir, traten de hacerla, consulten, ahí ya no hay problema porque pueden consultar el libro en el mismo manual o en el facsímil del marco conceptual para que puedan hacer la guía. ¿Ya? Y también ahí la guía los va, no sé si tienen un tiempecito, podemos revisar la guía. Entonces todo se hace con el facsímil del marco conceptual. Sí. Yeah. El Drive, Daniel me dice que el Drive soporta mejor ese video. Ya, sí, podríamos también. Sofía me dice que tienen un correo de generación para que pueda compartir en Drive, ya que el video es pesado. Ya, ustedes me tienen que compartir ese correo. ¿Están todos en ese correo? No, profe, no todos somos de esa generación. Mejor Ya. suba al aula el link de la clase de hoy. Podría ser también. Con el link de Ya, la de ahí guía de vamos a Drive. ver todas las formas posibles de poder hacerles llegar la clase. Ya, voy a... Profe, lo que pasa es que si la sube al aula no va a poder porque es muy pesado, porque con la profe Rose lo intentamos. ¿Ya?
Entonces, en Pero el y, correo ese de generación lo tiene Luis, y la gente que no esté, por último, que nos mande el correo para poder reenviarle y compartir el drive. ya, voy a ver también si lo puedo subir al canal de YouTube, parece que es más fácil, Ah, sí, sí tiene canal, es más fácil. ¿sí? Ya, voy a ver Sí. si lo logro encontrar por ahí. Espérenme que quiero... Ya. Esta. Profe, Dígame. una consultita, bueno, más que nada una petición. Lo que pasa es que igual estamos medio complicados con el trabajo el día sábado, para el día sábado, porque se nos cayó una, ya que no alcanzó cupo con usted, y queríamos ver la posibilidad de si es que para todos el trabajo se podía entregar el día martes, antes de que empiece esta clase o después, pero por último para tener un poquito más de tiempo. Ya, ¿y están todos de acuerdo con eso? ¿Hay alguien que ya tiene listo el trabajo y solamente este grupo necesita? No tengo problema en que se aplace. No, Ya no, tampoco. dice, Profe, yo tengo consultas sobre ese trabajo. me dice Gisela Herrera que todavía aparece el día viernes en el portal, pero la Sí, verdad que profe, la profesora tiene el día miércoles. Sí, pero ayer yo le consulté a la profesora Rose por eso y me dijo que era un error del sistema y que en el transcurso de estos días lo iban a corregir, así que Ya, asistiéramos los miércoles. pero estamos claros que la clase de la profesora Ingrid es mañana a las 15:30 horas, ¿cierto? Sí, profe. Ya, ya. Miren, ya, pero volvamos al tema del trabajo. Me preguntó Astrid el tema de su grupo, No, Fernanda. Fernanda, en la Fernanda Stick. sí, siempre yo. Ya, ya. Entonces, yo lo dejaría para aquellos que puedan entregarlo el sábado y ya están con esa planificación, que lo hagan. Y los que tengan problema, lo pudieran entregar el martes, pero antes que comience la clase, o puede ser el lunes en la noche. Lo que pasa es que yo voy a tener que volver a abrir el aula para dejárselo el lunes a las 24 o a las 23 horas. ¿Les parece? Sí, igual puede ser el lunes en la noche. ¿Ya? Lo que pasa es que es para Lunes hasta tener las un poco 23 más de horas. tiempo. Y lo otro, saber si es que a alguien le falta, no tiene grupo, que nos falta uno. Ya. Porque ¿con quién te quedaste tú al final? Es que éramos la María José Guerra, Karina Echeverría y Tiara Lorca. Y Tiara Lorca no alcanzó cupo para esta sección. Ya, pero no importa si ella puede hacer el trabajo con usted, si es el mismo trabajo para todos los grupos. O sea, no había problema porque está No, con la profesora Marcela. no importa. Si después yo le Ah, paso ya. la nota a ella. Ya, estupendo ¿Ya? entonces. ¿Te parece? Ya, porque Sí, Tiara profe, estaba gracias. ahora conmigo o se cambió al final con la profe Marcela. Lo que pasa es que recién tuvo la reunión con la Rosemary y no la pudo Ah, contar con usted, porque usted ya, estaba con sobrecupo y se tuvo que ya, ir con la profesora Marcela. Pero ella quería estar con ustedes y teníamos el grupo y teníamos todo hecho para ya. estar juntos. Entonces, recapitulando, para los que tengan alguna dificultad con el trabajo, me lo entregan máximo el lunes a las 23 horas. Y los demás lo van a ir entregando en la medida que terminen. Porque recuerden que además el domingo en la noche tienen que entregar esta guía de los casos prácticos del marco conceptual. Entonces, Profe, sí, dígame. ¿al final del día va a ser individual o va a ser grupal? La verdad que yo preferiría que siempre lo hicieran como con más de una persona para que lo pudieran discutir. ¿Ya? No, la verdad que los voy a dejar en libertad para que ustedes tomen la decisión si alguien quiere hacerlo Pero podría ser solo. con el mismo grupo. Sí, sí, no habría problema.
Ah, ya, pero ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, dígame. Pero el trabajo final, para entregárselo, solamente, por ejemplo, ya, si lo hago con una persona, ¿entregan uno o quiere individualizado cada material? Como para facilitar la No, revisión. el trabajo lo entregan una sola vez y ustedes tienen que tomar la decisión de quién va a ser la persona que me va a subir el trabajo. No tienen que subirlos todos, solo lo entrega una persona. Ya, gracias, profe. ¿Ya? Ya. Entonces, esta guía de casos aplicados del marco conceptual, si prefieren hacerlo en grupo no hay problema, y si lo quieren hacer individual, da lo mismo porque lo vamos a revisar inmediatamente el próximo martes 21, va a ser lo primero que vamos a revisar. Entonces, aquí hay varias cosas que ustedes van a tener que pensar y van a tener que hacerse algunos esquemas y decir, bueno, corresponde, no corresponde, transgrede algún principio, qué dice el marco conceptual. Hay cosas que aparecen en el marco conceptual que son específicos en relación a la información y a las características que tiene esta información. ¿Ya? Son 12 cuestionamientos que se hacen para que ustedes, son 7 de los elementos del estado financiero y la medición, y 7 que tienen que ver con las características cualitativas. ¿Ya? Ya, este yo lo tengo en el aula, les voy a abrir ahí el ojito para que lo vean y lo puedan ir haciendo. La idea es que ocupen el resto de la hora. Yo igual voy a estar acá, nos vamos a tomar el descanso los 15 minutos, yo voy a volver a las 12, por si me quieren hacer alguna consulta al respecto. Ya, voy a repetir, Sofía, el tema de la fecha. Lo tenía anotadito aquí, así que voy a mi apuntecito. Ya. El trabajo de investigación del sábado 18, la alternativa es que lunes 20, máximo a las 23 horas. La guía del marco conceptual, que es la que estamos revisando ahora, queda para el domingo 19 de abril. Creo que le había puesto 20 horas. Voy a revisar. El cuestionario del marco conceptual no lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer el 21 a las 13 horas. Y el cuestionario de la NIC 2 lo vamos a hacer el martes 28 también a las 13 horas. ¿Podría repetir las dos últimas fechas? Ya, cuestionario del marco conceptual, martes 21 a las 13 horas, y el cuestionario de la NIC 2, martes 28 de abril a las 13 horas. ¿Se entendió ahora? Sí. Ya. Bianca me hace una pregunta. Profe, ¿el trabajo puede incluir todo lo que usted pidió dentro de un mismo texto y en desorden? ¿O prefiere que cada punto que hay que incluir en los capítulos sea separado por subtítulos? La verdad que yo prefiero que sea lo más ordenado posible para poder ir revisando cada uno de los ítems. Ustedes vean ahí cómo queda mejor redactado en cuadros, en esquemas. Ya. ¿Alguna otra consulta? Profe, si puede en el aula poner como un tipeo de las fechas, lo que pasa es que se corta a cada rato. Ya, ya, Por yo lo voy favor, a hacer. para que no se nos olvide. Ya, no hay problema. Gracias. Ya. ¿Alguna duda para que nos podamos desconectar y descansar? Entonces ahora desde las 12 hasta la 1:30 usted va a estar respondiendo solo dudas de De la la actividad, guía. la guía. Sí, yo ahora me voy a meter al aula y les voy a... abrir la actividad, ¿ya? Y voy a cambiar el cuestionario porque se les va a abrir a la 1. Ya. Entonces nos vemos más ratito. Para los que me quieran hacer consulta, si no, los demás nos vemos
el próximo martes con los trabajos. Ya, sí, me voy a acordar de subir la clase. Voy a pedir asesoría al respecto. Ya, chicos, nos estamos viendo entonces. Sí, profe, gracias. Ya. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Profe.